Señor que estás en el cielo, en este momento estamos alegres, estamos felices de que estamos en tu presencia, listos para adorarte, listos para continuar alabando tu nombre, Señor. En este momento queremos estudiar a profundidad los planes que tú tienes para nuestras vidas. No solamente eso, sino que tú también nos ayudes a guiarnos en ese camino correcto para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entender la verdad del ser, tenemos que hablar en primer lugar de un orden de jerarquía. Y cuando yo hablo de orden de jerarquía, hablo en relación a qué cosas son más importantes para nosotros o qué es lo que dedicamos más tiempo en nuestro día. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien cuál es tu hobby y esa persona es un médico, no me va a decir, bueno, algunas personas sí lo dicen porque aman demasiado su trabajo, pero no me va a decir que trabajar como doctor es su hobby, porque ese es su trabajo. De hecho, si yo le digo, ¿qué eres tú? Si a la persona le gusta caminar, no me van a decir, yo soy un caminador. Yo camino todos los días porque me encanta eso. No, porque eso ellos tal vez no sienten una identidad con eso que ellos hacen como una actividad aparte de lo que ellos consideran que formalmente ellos hacen. Así que presten atención a la secuencia lógica que estamos siguiendo acá, porque lo que llega a ser una persona tiene que ver con cómo se percibe la persona a sí misma. Si yo me percibo como un pastor, entonces cuando alguien me pregunte, ¿quién eres tú? Yo soy el pastor. ¿Por qué? Porque eso es como yo me percibo a mí. Si yo me percibo como un joven, me preguntan, ¿quién eres tú? Yo soy un joven. Si yo me percibo como un predicador, yo digo, yo soy un predicador. La forma como yo me percibo a mí es la forma como yo me voy a presentar a los demás. Ahora, para aquellos que estuvieron en West Chase, esto tal vez le va a sonar conocido. Pero hoy le vamos a dar una perspectiva diferente y vamos a hablar en relación al origen de la identidad y cómo eso puede ayudar a los jóvenes a que se propongan una meta conforme al plan de Dios y no una meta conforme al plan del enemigo o conforme al plan del mundo. Así que en primer lugar tenemos que el orden de jerarquías es todo eso que nosotros en nuestra mente implícitamente tenemos que nos hace pensar que somos una cosa en vez de la otra. Así que cuando nos preguntamos a nosotros ¿qué somos? La pregunta que nos estamos haciendo no es ¿qué hacemos? Sino ¿qué somos? Un médico trabaja de eso es lo que hace, pero ¿es eso lo que él es? Y esa es la diferencia. Cuando estamos en la iglesia, el anciano de iglesias, ¿el anciano es lo que es o es su rol? Su rol, ¿verdad? Si el anciano deja de ser anciano de iglesia, ¿sigue siendo anciano? No, porque dejó de ser anciano de iglesia. Si el pastor deja de ser pastor, ¿sigue siendo pastor? No. Así que el pastor, el anciano, el médico, el ingeniero, el mecánico, todas esas son funciones que nosotros hacemos. Si el mecánico deja de trabajar en mecánica, eventualmente deja de ser un mecánico, porque no está trabajando en lo que él antiguamente era. Así que lo que nosotros somos no es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros somos, ¿qué es? ¿De dónde nosotros sacamos el concepto de lo que nosotros somos y cómo eso afecta nuestra visión en relación a lo que nosotros hacemos? Porque nosotros hacemos en base a lo que nosotros creemos que somos, no al contrario. Así que hay 3 fuentes de identidad. Pueden haber más, pero estas son las 3 fuentes principales de identidad. La primera fuente de identidad que vamos a hablar tiene que ver con la sociedad. Cuando la sociedad secular me pregunta a mí o me dice, por ejemplo, a mí me dijeron muchas veces esto, muchacho, estudia para que seas alguien en la vida. Quieren decir que el estudio es lo que me hace ser como individuo, como persona. Así que si yo estudio teología, entonces soy un teólogo. Esa es la concepción del mundo. Lo que tú haces, lo que tú eres, es a lo que te dediques en la vida. Y en muchas ocasiones
nuestra autoestima se ve afectada porque a veces nosotros hacemos cosas que según la sociedad no están valoradas y en base a eso comenzamos a sentirnos mal, porque tal vez la sociedad valora más algunas carreras que otras. Tal vez la sociedad valora más algunas personas con cierto estatus que otras. Y a partir de allí nuestra autoestima de quién somos nosotros se ve afectada. Porque ahora uno se compara con una persona que tiene estudio y venimos y decimos, bueno, yo soy simplemente una persona sencilla. Yo no soy como esta persona que tiene tantos doctorados. Pero en realidad ese es un concepto del ser que está determinado por la sociedad. La sociedad establece jerarquías, la sociedad establece patrones a través de los cuales las personas se hacen diferentes castas y nosotros aceptamos ese concepto del ser, lo adoptamos y a partir de allí comenzamos a vivir de acuerdo a lo que la sociedad dice que nosotros somos. Ahora les hago una pregunta. ¿Define la sociedad quiénes somos nosotros? No. La sociedad no tiene ninguna autoridad para definir quiénes somos nosotros porque la sociedad no nos creó. Así que la sociedad está compuesta de personas como ustedes, como yo, que tienen los mismos errores que nosotros, que tienen la misma capacidad de razonar, las mismas limitaciones para entenderlo todo. Así que nosotros, en lo personal, yo no puedo permitir que la sociedad me determine a mí quién soy yo. Yo no puedo permitir eso. Y mucho más cuando hay otra opinión en relación a quién soy yo. Y ahí entramos al segundo punto. ¿Quién soy yo? En muchas ocasiones es buscado o la identidad se busca en el yo. Decir, nadie en el mundo sabe quién eres tú, sino tú mismo. Porque tú eres tú. Y tú conoces cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo tú eres, cómo tú reaccionas y acéptate. Ese eres tú y así eres tú. Y comenzamos a buscar en nosotros mismos la aceptación. Comenzamos a intentar descifrar dentro de nosotros mismos la respuesta a todas esas dudas o preguntas existenciales que existen en nuestra mente. Y hay muchas personas que con esa ideología dicen busca en tu interior y encontrarás en tu interior tu esencia. ¿Quién eres tú realmente? Hay muchas personas que buscan la meditación, buscan el yoga, buscan el estar a solas para concentrarse y encontrarse con ellos mismos. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Nosotros nos conocemos 100%? ¿Sí o no? No. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo no sé cuántos cabellos tengo yo. Y si se me caen, imagínense, estoy perdiendo la cuenta constantemente. ¿Cuántas células tengo yo? ¿Cuántos latidos del corazón ha dado mi corazón hasta este momento, desde que comencé a existir? Yo tampoco tengo idea. Mi primer año de vida. ¿Qué me acuerdo yo de mi primer año de vida? Nada. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo las respuestas a quién soy yo en mí mismo? Cuando en realidad tampoco es que soy perfecto, porque cometo errores. Y aún juzgando a otras personas me equivoco, porque veo una apariencia, pero en realidad la persona es totalmente diferente a lo que yo pensé que era. Así que si yo me equivoco ejerciendo un juicio con otra persona, ¿cómo yo voy a tener la seguridad de que conmigo no me voy a equivocar y que lo que yo pienso de mí mismo es lo que es? ¿Saben? Muchas personas en muchas ocasiones comienzan a verse a sí mismos y comienzan a compararse con otros. Y dicen, mira, yo no pude hacer esto. Yo no tengo esta facilidad para esto. Yo no tengo esto. Y con el compararse comienzan echándose abajo ellos mismos. ¿Por qué? Porque están utilizándose a sí mismos como un estándar para definir quiénes son ellos mismos y en base a esos lentes que ya tienen, definir quién es el otro. Por eso es importante lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque en la palabra de Dios está la fuente de nuestra verdadera identidad. Y eso es lo que vamos a estudiar rápidamente. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 1 de Génesis, y vamos a estudiar a profundidad
el momento inicial cuando Dios crea al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre abrió los ojos por primera vez y comenzó a pensar por primera vez, ¿qué fue lo primero que vio? Dios. ¿Saben? Dios, a diferencia de los otros días de la creación, donde dijo sea la luz y fue la luz, sean las estrellas del cielo y las lumbreras y fueron, a diferencia de todos esos métodos de creación que él utilizó, en esta ocasión particular Dios se dedicó personalmente, corpóreamente, a formar al hombre del polvo de la tierra y a soplar en la nariz el aliento de vida. Y para soplar en la nariz tú tienes que tener una conexión cercana, porque yo no le puedo soplar la nariz a mi hermano que está allá en la parte de atrás. Yo hago así y ya no llega nada. Para soplar en la nariz el aliento de vida es necesario no solamente que tú estés allí, sino que hay una conexión tan cercana y profunda que el aliento pueda llegar. Así que cuando el hombre es un ser viviente, lo primero que ve es a Dios, a su Creador. Y automáticamente él entiende que él no creó nada, pero el que está ahí al frente le dice que él es el creador, entonces él es una creación de Dios. Si el creador del universo, si el creador del mundo, si el creador de nosotros como persona, él se autodenomina creador porque él es el creador, por default nosotros somos creación. Nosotros somos creación de Dios. La pregunta es, ¿Dios crea algo malo? No. Todo lo que Dios crea es bueno y lo vemos en la creación. Y era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Lo único que no era bueno era que el hombre estaba solo. Y Dios dice, ok, vamos a poner la situación diferente. Vamos a hacer un sueño profundo. Y el versículo 21 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué fue lo primero que vio la mujer cuando fue creada? ¿Al hombre? A Dios. ¿Quién fue que creó a la mujer? Dios. ¿El hombre estaba haciendo qué? Dormido. Así que la mujer también, su identidad se encuentra en su creador. La identidad del hombre y de la mujer están dadas en la Biblia en nuestro creador. Y cuando nosotros entendemos que nuestra identidad está basada en lo que Dios dice que yo soy, y Él me dice que yo soy bueno en gran manera porque soy su creación y Él no crea nada malo, entonces, ¿cómo está mi autoestima? Mi autoestima está mejor porque ahora yo no le creo al mundo, yo no le creo lo que le dice la sociedad en relación a mí. Yo no creo ni siquiera lo que yo creo en relación a mí mismo, pero yo sí creo lo que dice la palabra de Dios en relación a mí mismo. Ahora, caímos en pecado y como caímos en pecado, somos esclavos del pecado. Y eso está claramente registrado en la Biblia, pero nosotros sabemos también que porque nosotros éramos esclavos del pecado, Cristo vino a deshacer las obras del pecado. Y cuando entendemos que Cristo vino a hacer las obras del pecado, nos encontramos unos versículos hermosos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 33 en adelante. Estaban hablando en relación a quiénes eran ellos. Ellos se definían por su linaje, por su descendencia, los judíos en este caso. Y dice: le respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque ellos creían que ellos no eran esclavos. Ellos estaban asumiendo una identidad que no venía de la Biblia. Ellos estaban asumiendo una identidad que no venía de Dios, sino que venía de su entorno, de su sociedad. Los judíos creían que por ser linaje de Abraham, ellos no eran esclavos, ellos estaban libres, ellos tenían una identidad diferente a lo que Dios había dicho. Entender que ellos eran pecadores es el primer paso
para aceptar el ministerio de Cristo Jesús. Pero si ellos no creían que estaban en pecado, difícilmente iban a aceptar el mensaje de Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús les responde en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Nosotros somos esclavos del pecado o somos libres en Cristo Jesús? Somos libres en Cristo Jesús. Vamos a decirlo todos. Soy libre en Cristo Jesús. 1, 2, 3. Soy libre en Cristo Jesús. Cristo me liberó. Por lo tanto, no soy esclavo del pecado. Cristo me liberó y ahora soy un hijo por adopción, como dice el libro de 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un discípulo de Dios, ¿cuál es mi misión acá en la tierra? ¿Ser un médico? ¿Ser un abogado? ¿Ser un mecánico? ¿Cuál es la misión que yo tengo acá en esta tierra? Vivir para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Porque yo soy un hijo de Dios, soy libre del pecado y vivo como discípulo de Dios. Así que mi primera identidad, ese orden de jerarquía que tenía inicialmente, en donde yo le decía, tal vez ustedes se definen como, por ejemplo en mi caso, como pastor, porque eso es lo que hago más, la mayor parte de mi tiempo. Ahora yo digo, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que se desempeña como pastor en un lugar, en un momento determinado. Pero mi identidad no es mi profesión. Mi identidad es lo que Dios me dice que yo soy. Y yo fui rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo soy un hijo de Dios. Y servirlo a Él no lo hago porque sea mi profesión, sino que lo hago porque eso es lo que soy. Un siervo de Él, un discípulo de Él. Esa es mi identidad. No es mi profesión, es mi identidad. Entonces, si entendemos la cuestión de esa manera, nos vamos a dar cuenta que el mundo ha trastocado la identidad que nosotros tenemos. Y ahora, por ejemplo, nosotros decimos que nosotros tal vez durante toda la semana estamos haciendo nuestras ocupaciones porque el mandamiento dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de descanso para Jehová tu Dios. Entonces durante toda la semana no nos encargamos de hacer ninguna cosa de hijos de Dios, sino solamente durante el fin de semana. Porque nosotros creemos que durante la semana lo que nosotros tenemos que hacer es lo que corresponda a nosotros, a nuestro trabajo. Pero el tema es, ¿qué es lo que corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que corresponde a nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo principal? Nosotros somos hijos de Dios y por hobby trabajamos o trabajamos y de hobby somos hijos de Dios. ¿Cuál es el orden de prioridades en nuestras vidas? Cuando cada uno de nosotros reconoce que la responsabilidad principal es ser un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, entonces todas las actividades de nuestra vida, sea que trabajemos, sea que estudiemos, sea que aprendamos algún instrumento, sea que lo que sea que hagamos, todo tiene que estar enfocado en lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, somos discípulos del reino, Dios nos ha hecho libres y la misión que nosotros tenemos es una misión de vida eterna. Vamos a leer 1 de Juan 3:2. Es un versículo con el que me gusta cerrar porque es un versículo que tiene muchísima verdad. De hecho, el libro de 1 de Juan es hermosísimo. Tal vez queda a un lado cuando leemos la epístola completa de Juan, pero 1 de Juan es muy hermoso y les recomiendo que lo lean. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer esos 3 versículos. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Como el mundo? Vive como vive Dios. Hace lo que hace Dios, piensa como piensa Dios, actúa como actúa Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y los hijos se parecen al Padre. Sigue diciendo,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Vamos a recuperar nuestra posición inicial. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en el futuro seremos semejantes a Él nuevamente, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, ¿cuál es la profesión que nosotros tenemos? Somos unos purificadores, pero de nosotros mismos, en pocas palabras. Nuestra misión en esta vida es buscar servir a Dios de la mejor manera posible, con la mejor capacidad que nosotros podamos tener, porque eso es lo que hace todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Y tenemos esta esperanza, sí o no? Tenemos esta esperanza de que Dios nos va a transformar y seremos como Él, porque ya somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Claro que tenemos esta esperanza. Así que diariamente tenemos que purificarnos, porque Él es puro. Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que reconozcamos nuestra verdadera identidad y digamos, esto es lo que yo soy. Yo no voy a aceptar lo que diga el mundo, no voy a aceptar lo que diga la sociedad, voy a aceptar lo que Dios dice que yo soy. Así muchos jóvenes, niños, adultos van a venir a la iglesia, van a querer participar de las cosas de Dios, no porque quieren tener un cargo, no porque aspiran ser eso, sino porque ya son hijos de Dios y eso es un método, es un medio a través del cual ellos van a ejercer la influencia positiva que Dios ha hecho en sus vidas con los hermanos en toda la iglesia y también en la sociedad. Que Dios nos ayude a recordar siempre nuestra verdadera identidad y que esa identidad sea algo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos también. Que cada vez que un niño le pregunte, quiero ser esto, quiero ser lo otro, pregúntenles, ayúdenles a ellos a entender que todo lo que ellos hagan tiene que estar girando en conexión a lo que ellos son, no en conexión a lo que el mundo dice que ellos son o van a ser, sino lo que Dios dice que ellos son, hijos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento agradecemos mucho porque tú nos has revelado en tu palabra que a pesar de que el mundo tenga un concepto diferente, a pesar de que nosotros tal vez tengamos un concepto diferente en relación a nosotros mismos, tu palabra es bien clara y nos llama creación, nos llama hijos, nos llama discípulos y nos llama libres, Señor. Y eso es lo que somos. Ayúdanos a creerte a ti y no a creerle al mundo o a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú dices que nosotros somos. Ayúdanos a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con ese propósito de ser hijos de Dios, porque ya lo son. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.